Continuando con el tema, pero se llama la reproducción de ministerios. La segunda meta es el discipulado. ¿Recuerdan? Dios constituyó, según Efesios 4:11, pastores y maestros para que capaciten a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Y hay que estar reproduciendo maestros. ¿Saben que ya hay niños que estuvieron en la iglesia infantil, que han nacido de Dios y que ya tienen 11 o 12 años, pero ya están en el ministerio de maestros? Ya están capacitándose y son maestros muy excelentes, ¿verdad? Por acá tengo algunos. Y me gozo mucho de ver que son llenos del Espíritu Santo, son nacidos de Dios. Y hay que ir reproduciendo ministerios aún con los mismos niños, y que los padres no escatimen que de pronto los niños le dicen: ay, mami, papi, yo quiero estar en el ministerio. Ay, no, ¿cómo tú? Y no los apoyan. Entonces, si no los apoyan, ¿cómo Dios los va a usar? Necesitamos reproducir ministerios y también soltar a los hijos y pagar un precio, porque lógicamente que cuando estamos nosotros soltando a los hijos es que vamos a ayudarlos, vamos a apoyarlos. Así es que nuestra segunda meta es el discipulado. Mateo 28, 19 y 20. ¿Recuerdan que dijimos que hay dos vertientes? Enseñando a los niños que no son nacidos de Dios, concientizándolos de su condición humana para poder llevarlos a los pies de Cristo. Y la segunda meta, como dijimos, es el discipulado. Para los niños que son nacidos de Dios, ahí está el fruto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense este verbo, haced. Esta palabra haced de verdad se refiere a una capacitación. Haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya cuando está mencionando bautizándoles en el nombre del Padre, ya se está refiriendo a una responsabilidad o sea, reunir un requisito, pero aquellos que se bautizan son aquellos que ya nacieron de Dios, ¿cierto? Porque el bautismo es aquel que confirma la fe. El bautismo sirve para confirmar la fe. No es algo religioso de que te tienes que, como la religión, te tienes que bautizar. No, cuando un niño decide bajar a las aguas del bautismo es porque entiende que ya nació de Dios y que quiere confirmar su fe. Que Cristo ya murió, ¿por qué? Porque lo que está simbolizando las aguas del bautismo, cuando ellos son sumergidos, porque es lo que quiere decir sumergir, sepultar. Está queriendo decir que el viejo hombre de pecado, simbólicamente está hablando, queda sepultado, y cuando salen las aguas del bautismo quiere decir que surge a una nueva vida. Y lo que está diciendo, yo he creído en Cristo, y como yo he creído en Cristo, entonces yo confirmo mi fe, y yo quiero decir que yo soy hijo de Dios, y esa es la razón por la que yo me bautizo. Si un niño no sabe definir la razón por qué se va a bautizar, no se debe de bautizar. Pero si un niño que es nacido de Dios y se le enseña y tiene buen entendimiento de qué es el bautismo, entonces se completa su discipulado, se completa. Yo no estoy de acuerdo con aquellos hermanitos que de pronto le dices: oye, ¿cuánto tienes tú de convertido? No, pues que tengo 10 años, sí, pero no me he bautizado. Mira, pues dudo si eres hijo. Y mucho menos discípulo, porque el discípulo, aquel que nace de Dios, busca rápido las aguas del bautismo, como aquel eunuco etíope, ¿verdad? Que de pronto tenía hambre y sed de Dios, y Dios permite que este eunuco etíope se acercara, y Dios estaba preparando, porque el corazón de este hombre ya estaba listo y preparado, y después de que él
recibe y entiende de quién estaba hablando esa escritura profética de Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Después de eso dice, ¿dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Entonces los discípulos buscan las aguas del bautismo, buscan identificarse con la cruz de Cristo, con la obra de Cristo y con la nueva vida en Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces dice ahí que, ¿qué debemos hacer con los discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se fue, pero dejó a sus siervos. Dejó a sus siervos para que discipularan. Este es un mandamiento. Pero fíjense, hay ocasiones que nosotros decimos, vamos a ser discípulos a las naciones. Y nos olvidamos de los discípulos que están en casa. Vamos y le predicamos el evangelio para que otros conozcan de Dios. Pero no le predicamos el evangelio para que los niños que no son convertidos en la congregación se salven. Y entonces un niño que se salva, empezamos a enseñarle a guardar todas las cosas, o sea, empieza un discipulado. ¿Qué sucedió contigo? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el arrepentimiento de pecados? ¿Qué es la convicción de pecado? ¿Qué es la nueva vida en Cristo? ¿Qué es la vieja naturaleza? Haríamos hasta un manual de discipulado. ¿Qué sucedió contigo? El porqué de la llenura del Espíritu Santo, el porqué estudiar la palabra. ¿Quién es Jesús? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo mandó. Esta palabra guardar quiere decir retener, conservar, mantener. O sea, un discípulo conserva la palabra, la mantiene. Tenemos que estar cuidando ese tesoro. O sea, que el mundo no entre conservando la palabra. Si tenemos la palabra, si tenemos la verdad, vamos a diferenciar muy bien la verdad del error. ¿Cierto? Porque hay algunos que aprenden todos los errores para diferenciar la verdad, y no es así. Hay que aprender la verdad de Cristo, la verdad de sus principios, para diferenciar lo que no es. Cuando conservamos la palabra, damos la oportunidad de que el niño sea modelado. Esto se logra a través de un discipulado para entrenar a nuestras generaciones. Quiero decirles que los brujos sí saben cómo entrenar. Sacaron una serie de todas esas películas de Harry Potter que tienen el fin de iniciar a los niños en la brujería. Sería incongruente ver a familias cristianas llevando a sus hijos, ver a Harry Potter y comprándole los aditamentos. Ellos se dedican a iniciar a niños en la brujería. Yo te pregunto, si ellos saben lo que están haciendo. Esas películas no son unas películas nada más. ¡Qué tremendo! Los niños son sensibles.
y moldeables. Si no les enseñamos la palabra de Dios, o sea, seamos sabios como padres, seamos inteligentes. Lo que entra por los ojos en un niño jamás se le podrá borrar. Si ellos están mirando ocultismo, abres una puerta. Así es que hay que darnos la tarea de discipular. ¿Por qué tú no debes de ver una película de Harry Potter? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vas a Deuteronomio donde dice, esto no le está permitido al pueblo de Dios. Ni consultar hechiceros, ni sortílego, ni adivinos, ni consultar a los muertos. ¿Por qué no hacer un altar de muertos? Porque un altar quiere decir adoración. Y yo solamente adoro a Dios. No adoro a la muerte, adoro a Dios. ¿Por qué sí o por qué no? Hay que ser definidos. Necesitamos pensar. Necesitamos ser observadores porque el que discipula está mirando, por ejemplo, si usted estudiara lo que significa cada mes, o sea, cada nombre de cada mes, tiene sus significados. Pero hay costumbres paganas en nuestro pueblo, en nuestra nación, de tal manera que dice Dios, no le está permitido hacer esto, ni consultar esto. Tenemos que enseñarlos y adiestrarlos de una manera sabia e inteligente. Estamos en un país donde tenemos libertad de expresión y donde podemos ir a la escuela y decir, quiero decirle que mi hijo no va a participar en el altar de muertos porque altar quiere decir adoración. Y discúlpeme, yo no adoro la muerte está muerta. Y nosotros no participamos, entonces yo le voy a pedir por favor que eso no vaya a influir para que le baje las calificaciones a mi hijo, porque esa es una manipulación. Estamos en un país libre y debe de respetar la libertad de culto y la libertad de expresión. Los padres tenemos que cubrir la vida de nuestros hijos, que ellos se sientan cubiertos, que ellos se sientan protegidos. Es parte de enseñarlos, es parte del discipulado. ¿Por qué no participar en la noche de brujas? Ay, es que qué padre, luego ahí andan los niños cristianos poniéndose los vestimentas de brujas y los papás, ay, qué lindo te ves, mijo, si quieres te compro el de Drácula o el de... ¿De qué se trata? O sea, ¿dónde están nuestras convicciones? ¿Cómo los vamos a discipular? Primero hay que discipularnos nosotros. Primeramente hay que saber que sí, que no, que dice la palabra de Dios, qué es lo que prohíbe la Biblia. Estas cosas las prohíbe la Biblia. Estas cosas no les está permitido al pueblo de Dios. Y lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes es discipularlos. Eso es un discipulado. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Por qué no debemos hacerla? Ahí dice, tenemos que tener bien nuestras convicciones. Estamos enseñando el por qué no, el ocultismo, el por qué no hacer todas esas cosas. Tenemos que tener cuidado cuando enseñamos y sobre todo cuando es en esos tiempos donde empiezan a hacer el culto a los muertos y a las brujas un día antes y todo eso. Enseñar de una manera equilibrada, de tal manera que no exalte más usted al diablo que a Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Tenemos que estar atentos, tenemos que tener un conocimiento previo de qué está sucediendo a nuestro alrededor, de cuáles son las costumbres, para saber cómo contrarrestar, para saber cómo discipular de una manera específica.
Muchos empiezan a mandar misioneros a otros lados y que en la misión fulana y sutana y perengana necesitan maestros de niños. Pero entonces empiezan a mandan a misioneros que no están capacitados. ¿Eso es correcto? Claro que no, porque la Biblia habla respecto de la instrucción y arroja una de las definiciones que ya no alcanzamos a ver, donde habla que el ministro tiene que ser instruido, y ahí arroja una palabra que habla de un tiempo de capacitación hasta llegar a término. Un tiempo de capacitación hasta llegar a término. Entonces nos habla de un discipulado específico, constante, disciplinado, hasta llegar a término. Así es que es importante que nosotros como ministros estemos dedicándonos a discipular, mirando la meta delante, hacia dónde nosotros vamos a llevar a los niños que no son nacidos de Dios, hacia Cristo. ¿Hacia dónde vamos a llevar los niños que ya son cristianos? A guardar todas las cosas. Que sepan los principios de Dios, que sepan la palabra de Dios, que sepan el por qué sí, por qué no. ¿Por qué yo no debo de consumir una droga? No digan, ¿por qué es malo? ¿Por qué es malo? O sea, explícame por qué es malo. Mira, porque una droga así, y empiezas a dar una explicación. Esto te seca el cerebro. ¿Quieres el cerebro seco? Eso te va a dañar y empiezas a explicar específicamente el por qué no. Así es que hay un principio: todo lo que no se reproduce es estéril. A menos que tú no tienes que dar, entonces no puedes reproducir. Y entonces quiere decir que tú tienes que aprender a ser un discípulo. Y entonces, porque nosotros decimos, no es que yo soy discípulo de Cristo, es que yo ya nací de Dios. Pero, ¿dónde dice ese versículo? Yo sé que está ahí en la Biblia. Se supone que el que está capacitando tiene instrucción, sabe qué dice la palabra de Dios y discipula de una manera disciplinada y ordenada, con la base bíblica, ¿cierto? Pero decimos, yo soy discípulo, pero no sé dónde están los libros de la Biblia. Y luego decimos, Génesis, y están buscando en Apocalipsis. Vámonos al profeta Habacuc. ¿What? ¿Existía el profeta Habacuc? ¿Existe Sofonías? Algunos maestros dan diplomas aquí en esta congregación porque los niños aprendan todos los libros de la Biblia y al final les dan un diploma. Y ya les dije a los coordinadores, háganle un examen a todos los maestros sobre los libros de la Biblia. Sí. Y los primeros que nos debemos de saber los libros de la Biblia somos los maestros. Un maestro es el que enseña, es el que forma, el que discipula. Y empieza desde el principio. Los libros del Pentateuco. ¿Por qué Pentateuco? 5, Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5, los libros de la ley. Y así nos vamos con los demás libros, los libros históricos. ¿Cuántos son? Tantos. Empiezan así, 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 así. Y una reseña de cada uno. ¿Cuántos quieren ese discipulado? No oigo nada. ¿Me entiendes? Porque decimos, maestro. Luego, oye, ¿estás en un ministerio? Oh, sí, soy maestro. Nos llenamos la boca.
Y entonces debemos de ser discípulos. Así es que nuestra meta es reproducir ministerios. Si yo no soy discípulo, yo me voy a reproducir en otros. Si yo no estudio, entonces yo le puedo decir a otro, ay, pues lo que Dios te dé. Tú métete y lo que Dios te dé. Y yo estoy estimulando a que la gente no estudie, que no se prepare. Y no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios nos guía, pero no quiere decir que nosotros no tenemos la estructura, que no tenemos la base bíblica. Vamos a ver un principio de reproducción, Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Lo tiene? No está en Apocalipsis, ya los estoy viendo. Los bendijo Dios y les dijo, está hablando de la pareja, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí habla de la multiplicación de la humanidad, ¿cierto? Y este principio lo aplicamos precisamente en lo espiritual. Nosotros debemos de reproducirnos espiritualmente. Yo me voy a reproducir en todo lo que Dios me ha enseñado. Entonces yo voy a empezar a plasmar el discipulado, ¿cierto? Y es una responsabilidad, porque hay que aprender bien, hay que aprender correctamente. Dice Génesis 1:21 y 22. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 22. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Les dio la orden de multiplicación, ¿verdad? Según su género. Asimismo, Dios quiere que nosotros nos multipliquemos, o sea, nos reproduzcamos en otros. Por eso es bien importante, y sobre todo, si nosotros no aprendimos bien, a mí me preocupa cuando una persona que no ha nacido en la congregación de pronto llega. Ahora, hay gente linda que rápido se ajusta a la palabra de Dios. Pero si no es una persona que está captando correctamente lo que se le está enseñando, entonces tiene el riesgo de tomar su propia línea. Y si la persona no se fusiona con la palabra de Dios, ¿por qué? Bueno, porque no todos los dones del ministerio son fieles a la palabra. El reto que Dios hizo a los dones del ministerio es habla la verdad. Pero si una persona estuvo bajo los dones del ministerio que no les hablaron la verdad, qué importante es saber que la persona está consciente que necesita reforma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si no está consciente que necesita reforma, entonces no vamos a estar en unidad. Y entonces podemos estar reproduciendo mal. Los dones del ministerio aquí están enseñando y los que están abajo están desviando la palabra. Por eso tenemos a los administradores, los que supervisan. Hay gente que de pronto llega a la congregación y nos dice, oiga, ¿por qué no hacen esto como lo hacían en mi iglesia? Y entonces yo le dije, oye, ¿cuánto tiempo tenía tu iglesia? No, pues 2 años. Le digo, nosotros tenemos 30 y tantos años. ¿Crees que yo me podría ajustar de 30 y tantos años a bajarme a la experiencia de 2 años?
Es más fácil que tú te ajustes a Dios, a la palabra de Dios, y tú hagas lo que Dios nos está diciendo, según la palabra en esta congregación, a que 7,000 personas nos ajustemos a un concepto que es humano y no es divino. Los miembros no van a discipular a los dones del ministerio. Ahora, si los dones del ministerio no están bien, ellos necesitan ser discipulados. Ellos necesitan ajustarse a la palabra de Dios porque como les decía, en el tabernáculo las 5 columnas estaban tipificando los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Atrás estaban las cortinas que estaban tipificando quién es Jesús. Jesús es la verdad. Necesitamos hablar la verdad de Cristo, es parte del discipulado. Necesitamos enseñarle quién es Jesús, no los métodos humanos, no los métodos de hombres, la palabra de Dios. Cristo es el centro de nuestra predicación y la palabra que enseñemos va a ser posible la multiplicación. La palabra de Dios que enseñemos va a ser posible la multiplicación. ¿Tú hablas la palabra? Sí, come naturalmente lo adecuado. Come frutas, verduras, semillas, antioxidantes y vas a estar, pero bien fuerte. Come chatarra, papitas, coca, toda la vitamina T, tortas, tostadas, tamales y todo eso, y vas a ver cómo se te expresa. Y al rato te van a decir: Señor, usted está enfermo. Necesita ajustarse, ¿no es cierto? Y te empiezan a dar nutrición y ejercicio y vitaminas y todo. ¿Por qué? Porque usted está desnutridísimo. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios y te vas a nutrir. Habla la palabra de Dios y hay esperanza de nuevos nacimientos. Habla la palabra de Dios y vas a discipular correctamente. Y entonces hay una meta que seguir. Nuestra meta es Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, completo. En alguna ocasión una persona me decía: oye, ¿tú vienes a todas las reuniones? Y yo le digo: no. ¿Y no te sientes insegura como esposa de pastor, que la gente no te conozca? No, le digo, con que conozcan a Dios es suficiente. ¿Para qué me quieren a mí? Que escuchen la palabra de Dios. Le digo: yo tengo mis hijos, me vengo a la reunión de las 11 y soy necesaria, pero no soy indispensable. Funjo en mi ministerio, soy fiel en el ministerio, en todas las áreas donde yo estoy ministrando, pero ella estaba muy preocupada. ¿Qué va a suceder? ¿La gente no me va a conocer a mí? No, a mí me conocen y me olvidan. Pero qué tragedia si no conocen a Dios y lo olvidan. Necesitamos enseñar quién es Jesús. Él es nuestra meta. Su palabra va a ser posible que los ministerios se reproduzcan. Ahora te voy a decir, si no hay una reproducción, viene crisis en la obra. Escucha, esto es bien importante que se les grabe. Si no hay reproducción de ministerios, hay crisis en la obra. De pronto te vas a dar cuenta que en pocos está la carga de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque si no se está enseñando la palabra y no se está supervisando la obra, sucede que se empieza a desgranar, se empieza a descuidar el fruto. Los principios de fidelidad de un discípulo, los principios de lealtad, los principios de diligencia, los principios de constancia, los principios de perseverancia, todo esto habla del carácter de Cristo. Imagínense, tenderían a desaparecer las generaciones si no les enseñamos y nos reproducimos. A medida que mi esposo me decía, nos vamos a otra reunión, y ya anticipadamente, ya el Señor me decía, pronto viene un cambio. Así es que vete preparando, no esperes a que anuncien que viene otra reunión.
Y entonces le decía, pues apóyenme, vamos a hacer llamados, vamos a empezar con capacitación, así, para que surjan los ministerios, para estarlos capacitando a tiempo. Si viene otra reunión, entonces tenemos ya otra generación de maestros, y luego de pronto hace unos llamados, acuden muchos, y luego viene la depuración. ¿Sí? Estos no son llamados, se emocionaron. Porque en el llamado de Dios necesitan querer y poder. No solamente es decir, ay, oye, yo quiero, pero no estoy en la capacitación. Pues no, estamos llamados, no acomedidos. ¿En quién vas a depositar? ¿A quién vas a reproducir? ¿En quién vas a sembrar? No se puede. Así es que los ministerios se van reproduciendo. Maestros reproducen maestros, directores de alabanza, directores de alabanza. Porteros del Señor con los porteros del Señor, trabajando en la parte técnica, trabajando en la parte espiritual, pastoreando, y luego la parte técnica, cómo enseñar, cómo pasar gente, cómo te vistas, cómo te pares, ¿verdad? Porque somos sugieres y todos despeinados. Hay muchas cosas, hay mucho que enseñar, pero yo voy a continuar en la noche, está muy interesante, ya hablando de los administradores. ¿Sí? Que Dios les bendiga.